La conciencia está ahí esperando que la uses, y aunque tarde que temprano nos llega a todos, también puedes elegirla, invitarla y activarla con intención, sin esperar a que los años y la experiencia la inviten por ti. Este podcast es una invitación a salir del piloto automático y abrazar una vida en conciencia. En ese estado, la vida siempre se vuelve más ligera y más grandiosa. Bienvenidos una vez más a su espacio, desde la conciencia. Gracias por estar aquí. El día de hoy te quiero hablar de un tema que considero que es muy importante en este camino del desarrollo personal, del amor propio, de la compasión, que es el perdón. El perdón realmente es que una vez lo escuché, que el perdón siempre es para ti mismo. Nunca perdonas a nadie. Al que liberas es a ti. Entonces titulé a este episodio como Las cadenas del pasado y la importancia de perdonarte. Y me inspiré en este título en una frase de una de estas afirmaciones que escucho que dura 2 horas y de verdad la escucho y la vuelvo a escuchar y la vuelvo a escuchar, porque una frase de ellas que en algún momento fue muy importante en mi vida, yo escuchaba este audio mientras que hacía yoga en mi cuarto. Esto te estoy hablando del 2018. Era un momento en el que estuve muy vulnerable, en el que estaba saliendo de una relación que fue muy tóxica, muy dolorosa, que no fue muy compasiva de mi parte. Funcionó hasta que dejó de funcionar, por supuesto. Y me acuerdo que siempre que escuchaba esa frase que decía en inglés, básicamente decía esto, ¿no? O sea, me perdono para liberarme de las cadenas del pasado, y es algo que se me quedó como súper grabado, y hoy te lo quiero compartir a ti porque creo que solemos cargar con mucho de este dolor de las elecciones que vamos haciendo, porque no era tanto que yo a lo mejor no sabía ni siquiera que me tenía que perdonar o perdonar a alguien más. Creo que en este caso era mucho de perdonar a otra persona por lo que elegimos sostener juntos en ese momento. Y esa frase siempre se me salía una lágrima cuando la escuchaba. Entonces, hoy se las quiero compartir y hablar un poquito de todo este tema del perdón, porque justamente en el mundo en el que vivimos hemos hecho el perdón como un acto de compasión, pero no desde un lugar conscientemente energético, sino desde un lugar de autoridad, como si el que perdona es superior, como si fuera ya más adelante del camino. Y la verdad es que al final sí es un acto de compasión perdonar, pero de una forma distinta a lo que tal vez concluiste hasta ahora, o a lo mejor ya te diste cuenta que el que perdona a quien le da ese regalo es a sí mismo, porque tú eres el que está liberando ese peso de cargar con esa emoción, sobre todo con ese dolor, de lo que sea que tienes que perdonar o perdonarte a ti mismo también. Eso creo que también es muy importante hacer la distinción. Y justamente luego lo que sucede es que evitamos mirar al pasado porque no hemos perdonado o no nos hemos perdonado. Y entonces preferimos no ver lo que ya elegimos, no ver lo que ya pasó, lo que ya hicimos, lo que ya nos hicieron, entre comillas, porque nadie nos hace nada y no le hacemos nada a nadie tampoco. Y con eso te quiero decir que de verdad, o sea, no quiero hablar de hoy del perdón como un cliché. Sé que es algo que también está súper usado, pero como una herramienta de ligereza, de liberación, de todo esto que sin darnos cuenta seguimos de una u otra forma cargando con nosotros. El perdón al final del día no va a modificar el pasado, lo que va a modificar es el presente. Por eso te digo estas dos grandes cosas, ligereza y libertad, porque justamente lo que cambia es cómo vives hoy. Y ahí me acuerdo mucho cuando hablo con amigas, amigos, o cuando yo misma me expreso de algo del pasado y que en algún momento te hace llorar, cuando es algo doloroso, ¿no? Cuando recuerdas algo doloroso. Y me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, ahora dímelo sin llorar. O sea, como quítale el peso, cuéntamelo ya. Y a mí se me quedó eso muy, muy grabado. Y como les conté en otros episodios, yo de verdad corté con esa lealtad, pacto que tenía de sufrimiento. Y claro que me encanta platicar y es pues una de las grandes delicias que tenemos en esta tierra, platicar con nuestros amigos, con nuestra familia, con quien quieras. Entonces yo empecé a decirle mucho a mi familia cuando les platicaba algo, porque siempre les digo de broma que yo soy independiente económicamente de ellos, pero no emocionalmente. O sea, siempre me he respaldado mucho en ellos. Y entonces les marco por teléfono para contarles algo
Y antes sí había una asociación ahí de sufrimiento, ¿no? De, es que me pasó esto, es que no sé qué, es que tal y tal. Esto es pasado ya, cuando estás contando algo ya sucedió. Y ahora le cuento mucho a mi familia así, oye, te quiero contar eso, pero el literal es de cotorrisa, o sea, no es con sufrimiento, no es para llorar, no es para sufrir, no, simplemente es para platicar. Y ya con esa conciencia soy libre, estoy ligera. Entonces es lo mismo que pasa cuando nos perdonamos. Ahora, esto de que el perdón no es para el perdonado, sino para quien perdona, de verdad lo haces desde un lugar de no pasar por encima de nadie. Eso creo que es muy importante porque a veces cuando nosotros ya sabemos algo, queremos que todo el mundo lo sepa. Es que date cuenta, pero no venimos a salvar a nadie. Por ende, no venimos a perdonar a nadie tampoco. Sí venimos a perdonar, o sea, a perdonar, punto. No es como yo te perdono a ti, como si yo fuera superior a ti. Y justamente esa diferencia cambia todo. Esta distinción clave que rompe esa narrativa tradicional de superioridad, de desde arriba te perdono hacia abajo. Y el perdón no es un acto moral hacia el otro, es un acto de liberación hacia ti, como bien te decía. No se trata de decir te perdono desde un lugar de quién es el que tiene la razón, sino de dejar de cargar esa historia, ese dolor, eso que te hace que cuando lo repites te salgan lágrimas o te frustres o se te caliente el cuerpo, que te mantiene atado a la herida, a ese sentimiento que revives y revives y revives y revives. Porque aparte, por alguna razón, nos encanta sufrir y revivimos mucho lo que nos hace sufrir. Entonces, el elegir perdonar o perdonarnos desde el reconocimiento de que ya no queremos vivir ese capítulo, de que perdonas la versión de ti que eligió ser partícipe o que eligió a lo mejor iniciar o incitar lo que sea que estés hoy eligiendo liberar, involucre o no a otros. Eso es muy importante. Porque justamente este peso, esta herida que vamos reviviendo, así apenas empieza a cerrar y frum, le rascamos, haz de cuenta, ¿no? Justo es la energía del saboteo, de que no podemos avanzar, ese famoso estancamiento que mencionamos muchas veces. Culpa, también la culpa, cuando no te perdonas a ti por lo que sea, cargas mucha culpa. Y la culpa es lo opuesto al merecimiento, que es algo que hemos ido explorando en esta temporada. O inclusive vergüenza, que te dé vergüenza lo que elegiste en el momento que lo elegiste. Y entonces te empiezas a dejar ser definido por lo que viviste, por lo que elegiste o por lo que te hicieron también. Entonces, estas son las cadenas del pasado, emociones no liberadas, juicios hacia ti, hacia otros o historias que quedaron abiertas, inconclusas y que estamos repite y repite y dejando que esas historias definan nuestro presente, cómo nos relacionamos, qué hacemos, qué sentimos, cómo nos vemos, todo. ¿Qué historias sigues contando en tu mente que ya podrías dejar ir? Y en este punto me gustaría platicarte una anécdota personal que creo que puede servir ahorita para el ejemplo. Cuando yo estaba en secundaria, la verdad es que yo hasta ese entonces había sido una niña siempre muy segura, muy social, muy independiente y hubo un momento en el cual tuve una situación de bullying en la escuela. Yo quería dejar de ir a la escuela, estaba en tercero de secundaria y fue muy difícil porque de pasar a convivir con todos mis amigos, que todo el mundo me hablara, que me encantara ir a la escuela, yo le decía a mis papás que yo no quería ir a la escuela. O sea, no quería ir a la escuela porque nadie me hablaba, nadie me dirigía la palabra. Fue una tontería, pero fue muy dolorosa para mí. Y yo pudiera haberme quedado en esa energía de no perdonar a las personas que, digamos que hicieron que las demás personas me dejaran de hablar, porque eso es bullying, ¿no? O sea, cuando ahí hay un líder, en este caso negativo, que dice, no, Jimena esto y no sé qué, entonces ya haz de cuenta que nadie le hable. Pero yo elegí perdonar a esa persona y en algún momento ella me pidió perdón y yo le dije que se perdonara a ella. O sea, que yo no tenía que perdonarla de nada, que ella se perdonara por lo que ella eligió hacer en ese momento. Y a lo mejor suena muy condescendiente como se lo dije, pero en ese momento de verdad yo era algo que ya había transmutado, que hubo un momento en el cual ya dejé de contarlo sin llorar. O sea, en algún momento me dolió mucho, en algún momento dejé que me definiera mucho. Yo creo que me tardé 3 años en volver a confiar,
en las amigas. Y hoy en día me considero una persona muy afortunada que está rodeada de mujeres y volví a confiar ciegamente en las mujeres y todo, a pesar que, por supuesto que me han vuelto a decepcionar, claro que sí, o bueno, que me he vuelto a decepcionar, no me han decepcionado, me he vuelto a decepcionar, pero eso no ha quitado mi capacidad de perdonar esas versiones de todo eso que sostuve, que en algún momento definió mi manera de relacionarme, en este caso con las mujeres. Espero que este ejemplo nos ayude como a ir dándole sentido a esa importancia de perdonar y de cómo la única que se liberó ahí fui yo. Fui la única que gané de perdonar y perdonarme. Entonces, liberando toda esa energía atrapada que vamos manifestando de un millón de formas, pues al final del día lo que hace este ejercicio de perdonar y perdonarnos es que nos devuelve nuestro poder. Imagínate estos 3 años que yo estuve muerta de miedo porque me dejaba definir por precisamente esto que sucedió en la secundaria, pues la única que estaba perdiendo era yo, ¿no? Entonces sí, fue una manera de reclamar mi voz, mi poder, mi lugar y reclamar también esa intuición y esa confianza porque en algún momento parte de lo que me tuve que perdonar fue como por decir, no escuchar mi intuición o como por decir, es que estoy siendo dura conmigo, me estoy juzgando porque no pude ver esto, no me pude anticipar a que me iban a hacer esto, entre comillas, estas personas, ¿no? Y esa, vamos a decir, o sea, esta decisión en ese momento que juzgué, hoy la veo con ternura. La verdad es que hoy sé que es parte de quién soy, de quién fui, y veo también todos los regalos que hubieron dentro de esa experiencia que viví. Obviamente te puedo contar muchas más, pero creo que esta es una que ahorita me vino a la mente y no la tenía ni escrita. Y justamente uno de los regalos que yo tuve en esa situación que tuve en la secundaria fue que me uní mucho con mi familia. O sea, realmente es que ahí mi familia me hizo ver la roca que eran. O sea, mi mamá me acuerdo que me defendía porque, o sea, se hizo un chisme enorme, hasta las mamás se metieron y mi mamá siempre les decía a las otras señoras, ahorita recuerdo que estamos hablando de una niña de 15 años, ¿no? O sea, creo que este es un chisme que se salió de control, que fue eso, un chisme. Y yo nunca me voy a olvidar de ese rol que jugó mi mamá porque ella siempre se ha contado la historia de que es una persona muy miedosa. Pero realmente es que yo la veo y digo, pues yo he visto que ha sido siempre muy valiente, ¿no? Porque todo eso fue muy valiente. Y luego, por ejemplo, en el caso de mi hermana mayor, ya tenía su novio, que ahora es su esposo, y porque fueron 11 años novios. Entonces, bueno, desde que yo estaba en la secundaria ya eran novios. Y me acuerdo que mi hermana mayor, que me lleva 3 años, siempre me incluía. Porque haz de cuenta que yo, pues o sea, me había chupado el diablo y ya nadie quería estar conmigo. Entonces, mi hermana, a pesar que teníamos un gap de edad importante, me incluía a sus planes, me llevaba, porque aparte me hicieron cosas muy humillantes en ese entonces, o sea, me decían, bueno, sí, ven a tal fiesta y luego me citaban en un lugar que no era, o así, cosas feas, o sea, y mi hermana siempre estuvo ahí como, no, vente con nosotros al cine, vente con nosotros a la fiesta, y son esos, o sea, esa magia, esos regalos que yo me quedo con eso, de esa experiencia que viví en ese momento, ¿no? Entonces, pues desde ese lugar, espero que te hayas recordado de alguna situación, que a lo mejor estés en proceso, en vías de perdonar y perdonarte. Y te pido que respiras profundo y repite conmigo, escucha mi voz. Vamos a cerrar un poquito con una mini meditación guiada y afirmaciones. Y te voy a pedir que si puedes, por supuesto, cierres los ojos, pero si no lo puedes hacer, no es relevante. Simplemente intenta irte conectando con mi voz, irte desconectando de todo lo que estabas pensando, todo lo que se trajo a tu presente y te pido que repitas en tu cabecita o en voz alta si quieres, elijo perdonarme y perdonar para liberarme de las cadenas del pasado. Estoy sanando en este momento. Soy más poderoso que cualquier desafío. Me lleno de valor, me guío por mi intuición. Me sorprendo cada día con lo en paz que me siento. Hago paz con que todas mis decisiones fueron correctas, incluso las que antes juzgué como errores. Soy parte de algo más grande que yo. Fluyo con lo que elijo experimentar en mi vida. Cuanto más acepto el cambio, más ligero se vuelve. El cambio es una señal de vida y yo elijo vivir. Me abro a recibir. Me permito sentirme merecedor.
Invito a la paz interior a venir a mi vida y quedarse en ella. A cada paso que doy, me permito sostener la calma que cada día predomina desde la compasión con la que hoy sostengo mis decisiones del pasado y del presente. Me permito descansar en la certeza de que todo fue, es y será perfecto para mi evolución. Elijo hacerme responsable de mi pasado y cómo lo cargo en mi presente. Libero la versión de mí que eligió lo que eligió y reclamo mi poder de elección y de creación. Cada vez que eliges perdonarte, algo dentro de ti se reorganiza. Cuando sueltas el juicio del pasado, liberas espacio para crear más en el presente. Y bueno, desde este lugar, desde esta conciencia, vamos a ir cerrando este capítulo. Te quiero agradecer por darte este espacio. Es un gran primer paso si estás en este camino de perdón, autoperdón o perdonar. Y si este episodio te trajo paz, compártelo. Compártelo con alguien que también necesita soltar sus propias cadenas. Porque cuando una persona se libera, de verdad es un efecto dominó. El mundo entero se vuelve más ligero. Y al final del día nuestra vida es un espejo. Entonces el regalo más grande de perdonarte es para tu vida. Te dejo con eso. El próximo episodio vamos a hablar del duelo, de perder amistades y la perspectiva de reajustar tu círculo. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como Jimena TT en Instagram y Jimena Terante en TikTok. Hasta la próxima.